Imaginaria mashikuna alli punllalli chishallituta tukuykuna alli shamushka kaichik. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. A continuación vamos a ver lo que son partes de la casa en Quichua. Así que comencemos. Bueno, vamos a comenzar con el video. Tenemos Huasipacuskakuna. Vamos a ver en esta primera imagen todo lo relacionado de la casa o partes de la casa por la parte de afuera, ¿no? Así que vamos a comenzar. Sabemos que la casa está conformado o se construye a partir de una pared, y la pared en quichua en sí se dice pirca. Luego también tenemos lo que es pungu. Pungu significa la puerta, ¿no? Pungu sería de forma singular, y si es que quieren decir puertas en plural, solo sería de aumentar la terminación cuna. Pungu cuna, por ejemplo. A todo sustantivo que si quieren pluralizarlos, solamente se añade lo que es la palabra cuna. Pungu cuna, pirca cuna, etcétera. Además de esto, tenemos, por ejemplo, las ventanas o la ventana en este caso sería tuku, que significa ventana. También la casa tiene lo que es cata, ¿no? La cata significa el techo o el techado, la parte que le cubre a la casa techo. Luego algunas casas también tienen lo que es kushni lukshina. Kushni Lushina significa la chimenea. Como podemos ver, esta casa tiene esta parte de la chimenea, entonces se dice Kushni Lushina. Luego de esto tenemos Kushni, que en sí Kushni sería el humo, ¿no? El humo, el CO2, pero el humo en quichua se dice Kushni. También tenemos Kanya. Kanya significa patio, significa afuera, ¿no? Fuera de la casa. También tenemos lo que es Sisapamba, que significa jardín, ¿no? Hay algunas casas, especialmente en la parte urbana, las casas tienen lo que es los jardines o el jardín. Entonces, el jardín en quichua se dice Sisapam. Además de esto, también tenemos lo que es garaje. Garaje en quichua se dice Antawa Huacaychinahuasi. Sería garaje, una casa para guardar el carro. Sería traducido al español, ya que Antawa significa carro en español. Antawa es carro, y la casa para guardar el carro sería Antawa Huacaychinahuasi. Esto sería la primera parte de la parte de afuera, la parte externa de la casa. Ahora vamos a ver partes de una casa al interior. Primero tenemos, por ejemplo, Chasquina Uku, que significa el salón. Aquí tenemos el salón, Chasquina Uku. Van a encontrar la palabra Uku. La palabra Uku significa adentro o significa cuarto. Entonces, por ejemplo, aquí dice el salón. Entonces, el salón en quichua es Chasquinauku. Chasquinauku se traduce al salón, pero ya saben que la palabra uku significa dentro o cuarto. Así que como siguiente tenemos el comedor, que sería Mikuna Uku, ¿no? Mikuna Uku. Aquí está Mikuna Uku. También es un cuarto donde se come, ¿no? La parte de la casa en donde se come. Por eso sería Mikuna Uku. Luego de esto tenemos Yanuna Uku, que sería la cocina en donde se preparan los alimentos, ¿no es cierto? Sería Yanuna Uku. Aquí tenemos Yanuna Uku, o sea, donde se cocina, donde se preparan los alimentos. Luego también tenemos Chuyayarina Uku, que sería el baño. Algunas personas o ustedes conocerán con otro nombre, como por ejemplo, hacen referencia a la taza del baño, sería por ejemplo Ishpana Uku o sería Armarina Uku en caso de la ducha, pero eso vamos a aclarar más adelante en próximos videos. En este caso solo vamos a abarcar de forma general, es decir, que en el próximo video vamos a ver, por ejemplo, se me ocurre Yachana Uku. Que sería el área de estudio, ¿no es cierto? En donde uno estudia o sus hijos estudian, el cuarto de estudio, esa parte del área de la casa que es seleccionado como el área de estudio, sería Yachanauku.
Por ejemplo, en los próximos videos vamos a ver qué nomás podemos encontrar en el área de estudio, ¿no? Por ejemplo, cuadernos, lápices, esferos y cómo se dice cada uno de ellos en quichua. Ya sabemos que Yachana Uku es el estudio, ¿no? Donde se aprende. Luego tenemos la lavandería, que sería Hawana Uku. Hawana significa lavar y Uku, pues ya sabemos qué significa. Entonces sería lavandería. Y casi para finalizar tenemos Puñuna Uku, ¿no? Es el dormitorio, ¿no? Donde se duerme, donde se descansa. Sería Puñuna Uku. Puñuna significa dormir. Entonces Uku es cuartos, o sea, dormitorio, ¿no? Cuarto para dormir o el dormitorio. Y finalmente esta parte de aquí que se repite, que sería Sisapamba, ¿no? El jardín, ¿no? También sería Canja. A veces dicen, al patio también le dicen Canjapamba. Si es que tiene en este caso un jardín, sería Sisapamba, ¿no es cierto? Como les decía, en los próximos videos vamos a ir viendo cada uno de estos, qué podemos encontrar en cada uno de estos. Por ejemplo, la cocina que sería Yanuna Uku, que nomás encontramos las ollas, los platos, la licuadora, la refrigeradora. Entonces, ¿cómo se dice cada uno de esos? En quichua. Y esto sería todo el video de forma general, tanto por la parte de afuera y como por el interior de la casa, ¿no? Partes de la casa. Y muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.